Claro, yo sí ya reviso.
Ya, chicos, entonces, déjenme ver aquí. Ya, estamos bien con el audio, ¿todos me escuchan? Sí. Ya, entonces, miren, ahora vamos a analizar un problema, ¿no? Que es el uso del PWM en el enlace cerrado. Entonces, vamos a pensar en nuestro sistema de control otra vez, ¿no? Aquí está la referencia, aquí está el error, ¿de acuerdo? Aquí viene la señal Y. Acá tenemos nuestro controlador, en realidad nuestro sistema de microcontrolador, implementando nuestra señal de control. Aquí tenemos la planta. Esto en el mejor de los casos, pensando que tal vez la salida del microcontrolador es una salida analógica, ¿no? Entonces aquí está allí. No suele pasar eso. Entonces nosotros lo que usamos es una modulación del ancho del pulso. Es decir, sacamos una señal PWM que modula o es una equivalente en pulsos a la señal RMS que se genera o que debo sacar por el controlador. Entonces, ¿qué suele pasar aquí? Que tenemos esto, un sistema de microcontrolador, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos una señal PWM. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos la planta si es que tenemos un sistema de adecuación de señal. ¿De acuerdo? Pero no siempre funciona bien esto. Es decir, no puede estar eso directamente conectado ahí. ¿Por qué? Si ponemos el microcontrolador, digamos que está aquí funcionando y queremos sacar por este pin que tiene una señal PWM una señal equivalente a la señal de control. Entonces, aquí lo que vamos a tener es una señal de este tipo, ¿no? Y lo que nosotros necesitamos es el valor, el equivalente en RMS. Podría ser algo así dependiendo de la modelación que hagamos del ancho de pulso. Entonces, se conecta por lo general aquí tenemos esto, conectamos un filtro R. Pensemos en la planta, chicos, pensemos en nuestra planta RRC, ¿no? No así, no, sino así, a la tierra. Ya. Entonces, supongamos que nosotros queremos controlar ahora nuestra planta RRC con un microcontrolador. Conectar a esa planta nuestro microcontrolador y realizar la estrategia de control y aquí medir el voltaje. UOUT. ¿De acuerdo? Quién sabe, alguien quiera mandar ese UOUT directamente a la entrada del Arduino, una entrada digital, y cerrar con eso el lazo de control, ¿no? Y cerramos con esto el lazo de control. Este sería un analog input. Ya. Si hacemos eso, entonces aquí en el microcontrolador estará nuestro PI y tendríamos que sacar un equivalente de esta señal en PWM para nuestro sistema de control, un equivalente a la señal U. Ya. Si nosotros sacamos una señal U ahí y le hacemos pasar por nuestro RDC, lo que vamos a tener es, en vez de posicionarlo, qué sé yo, en 1 voltio, en 0.5, lo que vamos a lograr con esto es que repita la misma señal PWM. ¿Por qué? Porque esto es un sistema bastante rápido, va a reaccionar igualito a la entrada, solo que obviamente con las típicas características de carga y descarga del capacitor. Entonces, no vamos a lograr obtener miren, si la entrada es esto, si la referencia es eso, entonces, si la referencia es eso, lo que vamos a lograr es que el capacitor con nuestra salida PWM copie la misma referencia, ¿no? La misma referencia. Entonces no vamos a lograr ningún control.
Entonces, lo que hay que hacer es cambiar esta señal a su RMS. Por lo general, se pone un filtro, ¿de acuerdo? Permítanme un ratito, chicos, una llamada. Ya, entonces, por lo general, lo que hacemos en este caso es poner un filtro que convierta esta señal PWM en su equivalente en RMS, ¿no? Entonces, este por lo general es un filtro RC, es un filtro pasabajos, ¿de acuerdo? Está así. Y aquí ya ponemos nuestra planta, ¿no? La planta que hemos venido trabajando para los ejemplos de control. Bien, entonces, este es R filtro, C del filtro, este es nuestra planta RRC. Y con eso ya, aquí a la salida del filtro tenemos ya una señal equivalente a la que nosotros necesitamos. Ya no es esta, ¿no? Ya no es esta. Es la señal equivalente a nuestra salida del controlador. Y acá ya podemos analizar la estrategia de control acá a la salida con este voltaje U out. Ya. En este caso es bastante simple, ¿no? Porque eh, tenemos un circuito RRC, estamos controlando desde un microcontrolador, entonces bastaría con poner un filtro pasabajos de RRC y ya logramos corregir esto. ¿Sí? Si nosotros queremos meter un motor, entonces nos tocaría hacer el mismo filtro y poner el motor. Ahora, por qué ustedes no han visto en todos los sistemas de control, o no se usa en todos los sistemas de control ese filtro pasabajas? Este filtro pasabajas lo que hace es convertir esta señal PWM en su equivalente RMS. Ahora, pensemos en el motor. Si pongo, este es el microcontrolador, ¿no? Si ponemos un sistema de control con microcontrolador, okay, vamos a ver que aquí está la resistencia para disparar el transistor. ¿De acuerdo? Está muy pequeñito. Voy a hacerlo así mejor. Y se pone así, ya. Okay. Aquí tenemos un diodo. Aquí va a poner un motor. De acuerdo, aquí está el transistor conectado a tierra. Aquí está la resistencia que dispara el transistor.
Y aquí está el microcontrolador con la salida PWM, ¿no? Que tendremos algo así. Ya, entonces, en realidad debe ser una señal de voltaje, ¿de acuerdo? Que nos permita realizar esa estrategia de control. El voltaje equivalente, ¿no? Entonces, bueno, esto en realidad debería salir esta fuente de voltaje y aquí vamos a tener un voltaje equivalente a lo que genera la salida de control, ¿no? Que la salida O, aquí vamos a tener un equivalente para el control del motor. Recuerden que aquí la salida es de 0 a 5 voltios, ¿no? Entonces tenemos que hacer un equivalente para, por ejemplo, si nuestra fuente es de 0 a 12, entonces que se logre una escala de 0. Ya, aquí no se pone el filtro porque la misma estructura del motor, es decir, bobinas, el estator eje, hacen de filtro pasabajos. De tal manera que ya aquí, ¿no es cierto? Por la inercia misma del motor, ya tenemos esta señal, ¿no? El equivalente en RMS de la señal PWM con la que queremos controlar a ese motor. Estas señales PWM están arriba de los 400 hercios, dependiendo del microcontrolador que estemos utilizando. Arduino lo tienen creo que en 410 hercios, la frecuencia para modular el pulso de esa señal PWM. Ahora, necesitamos analizar esto dentro del lazo de control, ¿de acuerdo? Dentro del lazo de control. Entonces, primero debemos entender cómo se forma una señal PWM. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la lógica? Ya, entonces generamos una señal que le llaman diente de sierra triangular de determinada frecuencia. Ya, esta señal, una vez que determinamos la frecuencia, ya no va a cambiar la frecuencia. ¿De acuerdo? Ya se queda de esa frecuencia al inicio. Entonces, primero debemos definir esa frecuencia. Una vez que se define esa frecuencia, ya luego no la podemos cambiar. Entonces, esto va a ser el tiempo, ¿de acuerdo? Y este va a ser la amplitud. Muchas veces la amplitud viene en unidades relativas. Supongamos que son 5 voltios. Ya. Aquí vamos a obtener el resultado de la modulación de ese ancho de pulso. Bueno, esto me imagino que lo recibieron en las clases de electrónica, pero lo vamos a repasar. Ya. Entonces, primero definimos una frecuencia con la que vamos a sacar ese diente de sierra. Ya. En el Arduino son 410 hercios. Okay. Entonces vamos a sacar un diente de sierra a 410 hercios. Ya. Luego vamos a cruzar o a generar una señal, un nivel de C, o un nivel de C. Acordémonos que esta amplitud son 5 voltios. Entonces vamos a generar un nivel de C. Entonces, si la amplitud es 5 voltios, entonces ese nivel de C, ese se puede mover durante el tiempo, ¿no? La frecuencia del diente de sierra, esa no la podemos mover una vez que inició, ¿de acuerdo? Esa frecuencia se mantiene fija. Y vamos a generar un nivel de C. Este nivel de C puede variar en el tiempo de 0 hasta 5 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que generamos un nivel de C de 2.5 voltios, en la mitad de la escala. Ahí. Ok, entonces vamos a ver. Si no, y ponemos un trigger, ¿no? Un disparador, ya. Si la línea blanca y la línea amarilla no se cruzan, vamos a dejar un 0. ¿De acuerdo? Si la línea blanca y la línea amarilla se cruzan, vamos a generar un 1 de amplitud igual a la que esté la fuente, ¿no? Entonces, en nuestro caso, 5 voltios. Entonces, generamos un 1. Ya, hasta que
la línea amarilla vuelva a tocar a la línea blanca. Un rato.
Ya, entonces, mire, luego el trigger se vuelve a activar cuando volvemos a topar otra vez la línea blanca, ¿no? Otra vez el diente de cierre. Entonces, por aquí se mantiene en alto. Y aquí volvemos a topar el diente de cierre y en bajo. Y esto se repite, ¿de acuerdo? Durante todo el proceso. Y si va transcurriendo el tiempo, entonces vamos a tener bajos, altos. Ya. Como generé un nivel de voltaje a la mitad del nivel máximo, ¿no es cierto? Generé un 2.5. Entonces, se dice que hemos generado o hemos realizado una modulación del ancho del pulso al 50%, porque el nivel de ese es el 50% del voltaje máximo que puede salir, ¿no? Que puedo generar. Ahora, si vemos en la señal generada, si tomamos este segmento, ¿de acuerdo? Donde dura un diente de cierre, entonces vemos que en bajo está la mitad de ese tiempo y en alto está la mitad de ese tiempo. Por eso también se dice que se genera una señal al 50%. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos una señal qué sé yo, al 25%, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener es un voltaje de 1.25, la mitad, ¿no? 1.25. Entonces, lo mismo, trazamos ese nivel de C, que este puede variar en el tiempo, ¿no? Este puede variar en el tiempo. Y hacemos el mismo proceso. Entonces, vemos bajo hasta donde se cruzan las dos líneas, se cruzan aquí, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí un bajo, luego disparamos un alto. Y luego nos mantenemos en alto hasta que se vuelvan a cruzar las dos líneas. Todo es ese alto, ¿no? Y luego otra vez un bajo. Y así vamos a repetir este proceso, ¿de acuerdo? Hasta que, bueno, dejemos de generar. Entonces, miren, en alto estamos al 15, al 25, en bajo al 25% y en alto al 75%. Entonces hemos generado una señal PWM al 75%, ¿no? Entonces, porque en el 75% estamos en alto. Ya, si generamos esto ahí, ya. Entonces, lo que vamos a ver, permítame lo hago acá. ¿Ya? Lo que vamos a ver en ese caso es que cada vez que tope el diente de sierra, vamos a hacer un alto o un bajo. Okay, entonces, bueno, aquí vamos a tener así, porque le topa solo un punto, ¿no? Luego ahí, y luego ahí. Y así, ¿no? Tendríamos, fíjense que este sería un 0%, ¿de acuerdo? Y si le ponemos al 100%, tendríamos que generar un nivel cero, ¿no? Un nivel cero. Entonces, para el 100%, de manera, ¿no? Tendríamos arriba, ¿de acuerdo? Cae, porque solo le topa abajo, arriba y así, ¿no? Ya, entonces esto se ve por lo general en el osciloscopio cuando ponen en el monitor un sistema de generación de PWM. Entonces, bueno, primero, para poder simular el lazo cerrado necesitamos construir un bloque PWM que haga estas funciones que están ahí. Nosotros tenemos en el Arduino un bloque salida PWM, ¿de acuerdo? Pero no tenemos un bloque que modele el PWM. Entonces, eso es lo primero que nos vamos a construir. Bien, entonces, espérame un ratito.
Cambiemos de pantalla. Ya, ok. Entonces, miren, lo que vamos a hacer aquí es generar primero o crear nuestro propio bloque PWM. Ok. Y lo primero que vamos a hacer es generar ese diente de cierre. Entonces, bueno, vamos a utilizar conceptos de la matemática. Por ejemplo, vamos a poner una constante. Ya ponemos una constante. Y vamos a modelar con un integrador. Entonces, pongámosle un integrador. Entonces, ahí está. Y pongamos un scope. La constante le voy a dejar de 1. Y el tiempo de integración, pues pongámosle un segundo. No pongámosle 1, 1. Ok. Y vamos a ejecutar la integral. Entonces, miren, lo que tenemos es una señal que, miren, se integra de 0 a 1. ¿De acuerdo? Y como es la constante 1, entonces en un segundo llegamos a 1, ¿no? En un segundo llegamos a 1. ¿Qué pasa si en esa misma unidad de tiempo, en un segundo, por ejemplo, pongo 2, la constante? Ustedes pueden ver que cambia el tempo. Pongamos dos integrales iguales. No voy a copiar estas dos de aquí. Y en vez de integrar 2, aquí ponemos 1. Y aquí le vamos a poner 2 entradas.
Vamos a poner dos entradas. Ok. Entonces, miren, en la misma unidad de tiempo, una señal obviamente tiene una tendencia, una pendiente, y la otra tiene una pendiente más grande, ¿no? Porque obviamente la integral de la constante, la línea recta. Entonces, mientras más grande sea la constante, ¿de acuerdo? Miren, vamos a cambiar la pendiente, no otro temp, para la integración. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a poner que el 1 va a ser, vamos a interpretar como nuestra unidad de voltaje. ¿De acuerdo? Digamos, si vamos a utilizar un microcontrolador, entonces nuestro 1 será 5 voltios. Si vamos a utilizar un sistema de amplificación, por ejemplo, nuestro 1 serán los 12 voltios, los 15 voltios, los 24 voltios que estemos usando luego del sistema de amplificación. Pero lo voy a poner en unidad relativa porque no sabemos si esa modulación del ancho de pulso lo vamos a hacer con una entrada de 5 voltios, con una fuente de 5 voltios o con una fuente de 3.3 o con una fuente de 12 o una fuente de 24. No sabemos, así que lo vamos a hacer. Vamos a modular esto con una señal de 1, así luego pues hacemos las conversiones necesarias dependiendo de la fuente que tengamos. Ok, entonces eso primero. Ya, vamos a dejar este scope ahí. Este ya no me hace falta. Simplemente quería demostrar que si cambiamos esta constante, le hacemos más grande, la pendiente obviamente va a inclinarse, ¿no? Acuérdense que la integral de la, la integral de la constante es una línea recta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren, cada vez que llegue al nivel de voltaje, por ejemplo, a los 5 voltios, a los 12, voy a volver a generar otro diente de cierre o otra constante, ¿no? Es decir, cada vez que llegue a uno, para abajo, para abajo. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a truncar, se llama el integrador, ¿no? Entonces le vamos a poner que aquí, que nos muestre el puerto de, de saturación. Perdón, no, este no es. El de... No, este no es. Perdón. Este le quitamos y vamos a hacer el reseteo. Es externa, ¿no? Es un reseteo externa. Y le ponemos apply. Esta es condition, no. Internal, otra vez. Reset port, perdón, aquí. Ahora sí. ¿Dónde está? Déjenme ver. Este, no es este. En este por no son salidas. No. Ah, perdón. Vamos a escuchar un alto, no es un alto. Entonces le vamos a poner un rising. Entonces ahora sí, ya vamos a resetear con eso. Cada vez que aquí haya un alto, entonces lo que vamos a hacer es disparar un reset, es decir, en vez de que siga integrando el integrador, en vez de que siga integrando, cuando llegue a 1, vamos a resetear el integrador, de tal manera que aquí se resetea, vuelve a 0 y vuelve a realizar la operación de integración. Ya. Si queremos que se resete en 1, entonces pues hagamos una comparación, ¿no? Vamos a poner un at round at, pongámosle este, me gusta más, ¿no? Para hacer este bloque. Vamos aquí a Mad Operations, sacamos este sumador y le vamos a girar. Le voy a poner más menos, ¿no? Más menos. Ya, le ponemos más menos. Y como les decía, vamos a comparar con uno. ¿Qué es comparar? Pues hacer la resta, ¿no? Entonces aquí ponemos una constante, pongamos el mismo 1. Y ya, entonces, más menos. Es decir, si es 1, se resetea. ¿De acuerdo? Si es 1, se resetea. Y veamos el efecto. Entonces, miren,
llegó a 1 la integral y se resetea, ¿no? Ya. Cambiamos este puerto, ya no me hace falta. Pongámosle solo 1. Para que no me aparezca la línea azul. ¿Qué pasa si generamos una señal 2 veces más rápida? O pongo aquí el 2. Entonces me van a aparecer 2 dientes de cierre. 3. Por unidad de tiempo me van a aparecer 3 dientes de cierre. Si pongo 10. Y así, si pongo 50 dientes de sierra, eso quiere decir que voy a sacar una señal de diente de sierra a 50 hercios. Si ponemos esa integral. Entonces, miren, con este valor, el valor de aquí me permite controlar la frecuencia, ¿de acuerdo? Me permite controlar la frecuencia con la que va a salir el diente de cierre. Entonces, si le ponemos el valor del Arduino, que son 410, bueno, por ahí, ¿no? Ponemos run. Por unidad de tiempo vamos a tener 400 de eso. Ya. Entonces, si hacemos por aquí un zoom, miren, y ahí van a estar sus 410 dientes de cierre dentro del bloque de Arduino. Ya. Entonces, ahora lo que necesitaríamos es generar el nivel de C. ¿De acuerdo? Necesitamos aquí poner un nivel de C que nos permita controlar el cruce entre el nivel de C y entre el diente de cierre. Así nosotros podríamos ya generar una señal PWM. Ya, lo que voy a hacer ahora es, vamos a poner 2, ¿no? Vamos a poner 2 aquí. Vamos a poner 2. Para, por unidad de tiempo, pues tener 2 dientes y poder seguir realizando el generador de señal PWM. Ya, porque tenemos PWM ya para conectar en el Arduino, pero no tenemos un PWM para luego poner la planta y hacer las diferentes pruebas de funcionamiento con este bloque. Ya, entonces, primero eso. Ahora, lo que debemos hacer es comparar ahora con un nivel de voltaje, ¿de acuerdo? Con nuestro nivel de voltaje. Entonces, vamos a ponerlo aquí así, ¿verdad? Vamos a poner otro comparador. Acuérdense que todo lo que significa comparar es realizar una resta, ¿no? Entonces vamos a comparar con el nivel de voltaje. Voy a poner aquí un bloque de comparación que está este mismo. Podemos poner un round otra vez. Ya. Vamos a ponerle aquí así. Y vamos a comparar este bloque con este de acá. Entonces vamos a ver. Si nosotros le ponemos más menos, ¿okay? Y le ponemos play. Ya lo que voy a hacer es mover, ¿no? En un nivel de C, en 1. Acá, miren que acabo de mover en 1 al diente de cierre. Si le pongo en 0.8, por ejemplo. Entonces, miren, le acabo de mover en 0.8, es decir, un nivel de voltaje 0.8 lo bajé. De tal manera que si trazamos una línea en el eje 0, fíjense, nos va a quedar el 80% de la señal para abajo y el 20% de la señal para arriba. Ya. Ahora, esto va a depender
como ustedes quieran empezar. Si quieren empezar en bajo, ¿de acuerdo? Aquí podríamos, si paso un nivel de C aquí, voy a empezar en bajo, con el 80% en bajo. Ahora, si hago lo contrario, si ponemos aquí menos más, en cambio aquí voy a empezar con el 80% en alto, ¿de acuerdo? Y el 20% en bajo. Entonces, si ponemos aquí 0.2, entonces miren, 0.2% va a estar en alto y el 8% restante, el 80%, perdón, el 20% en bajo y el 80%, el 20% en alto y el 80% en bajo. Si hacemos una comparación con cero. ¿Ya? Hay un bloque que me permite hacer esa comparación, que lo encontramos en la librería matemática, y se llama el sin. A ver si lo encontramos así, si no ya le buscamos. Está el seno. Bueno, busquémosle. Estoy. Lo perdí. Aquí está, ¿no? Ya. Lo tenemos ahí y le ponemos acá. Entonces le vamos a dar play. Entonces le hacemos zoom. Miren lo que él me dice, ¿no? Si 0.2, ¿no? 0.2 en alto, en 1, 0.8 en negativo. Es decir, el 20% de la señal en alto, el 20% de la señal en negativo. Ya, entonces, nosotros podemos esto multiplicar o sumar por 2 y ya le pasaríamos toda la señal para la parte de arriba, ¿no? Si nosotros queremos hacer al revés, ¿no? Al contrario. Entonces, es decir, empezar con un 20% en bajo. Entonces, lo que hacemos aquí es, miren, más o menos. Disculpen, ¿cómo se llamaba el bloquecito? Sigen, así igualito, ¿no? Sigen. Ya miren, en cambio aquí, ¿qué pasa con la modulación? Estamos con 20% en bajo y un 20% en alto. Con el más menos y le vamos a poner, bueno, menos más para continuar, ¿no? Menos más. Ahí está. Entonces le ponemos play. Miren, y de aquí tenemos 20% en alto, el 80% en bajo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el bajo está en menos 1, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es sumar 1 y lo que esté en menos 1, pues lo llevo a la parte de arriba. Ya, mientras tanto, chicos, hacemos un break. Aquí vienen a limpiar el app y ya me conecto.
Ok, chicos, entonces lo que viene es convertir esta señal que está aquí en una señal positiva, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es sumar con 1. Y a este le sumamos 1. Y le ponemos aquí. Entonces, vamos a ver qué pasa. Miren, ahí tenemos, ¿no? 0,2 en bajo y el 0,2 en alto. Perdón, el 20% en bajo y el 80% en alto. Entonces, si otra vez, ¿no? Si queremos cambiar eso, pues simplemente aquí lo hacemos menos más. ¿De acuerdo? Lo hacemos menos más. Ya. Permítame un rato, pausa. Ya. Entonces, miren, ya si sumamos, tenemos ya nuestra generación de señal PWM. Y lo que vamos a hacer aquí ahora es, fíjense que tengo un valor que va entre 0 y 2. Si nuestra fuente es de 5 voltios, entonces tendría que poner aquí una ganancia de, por ejemplo, 2,5. Ahí. De acuerdo, pondríamos aquí un 2,5. Y ya tendríamos una modulación del ancho de pulso de 0 a 5, miren, con el 20% en bajo, el 80% en alto. Si cambiamos 0,5, tendríamos ahora con la mitad en bajo, la mitad en alto, la mitad en bajo, la mitad en alto. Si ponemos nuestro 1, la frecuencia de 1 Hz, entonces miren, tenemos la mitad en bajo, la mitad en alto. Sí, ya. Entonces, ¿cuáles son los valores importantes aquí? Este de acá, este 1, va a ser la frecuencia. Por ejemplo, le ponemos unos 200 hercios. Y vamos a ver una modulación del ancho de pulso a 50%, ¿no? La mitad en alto, la mitad en bajo. Otra vez los 200 hercios. Y lo que ponemos aquí, qué sé yo, al 80%, pues vamos a ver que de eso tendríamos, ¿no es cierto? Que el 80% en bajo, el 20% en alto. Si queremos empezar en alto, entonces lo que hacemos es cambiar aquí el signo, ¿no? Aquí lo que hacemos es menos más menos, perdón. Le ponemos aquí para podernos dar cuenta, ¿no? El 2. Entonces ahí empezaríamos en alto, ¿no? El 80% en alto y el 20% en bajo. Entonces dejémoslo ahí, ¿no? Para eso que se genere así en alto y luego en bajo. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta es la frecuencia de la señal PWM. ¿Qué voy a hacer? Este bloque va aquí dentro, este bloque va aquí dentro y los únicos dos bloques que podemos modificar son esta constante que será la frecuencia del diente de cierre y el porcentaje de la señal del ancho de pulso, ¿no? Entonces todo esto lo mandamos a un bloque, crear un subsistema
que le vamos a llamar nuestro bloque PWM. Ya. La entrada va a tener aquí la frecuencia. Y aquí vamos a tener una PWM, el porcentaje del PWM, le ponemos así. Y este de aquí va a ser la salida en sí PWM. Bueno, entonces ya tenemos nuestro bloque de generación de PWM. Supongamos que el 50% y aquí le vamos a poner la frecuencia, ¿no? Del Arduino es 490 hercios, la frecuencia que sale la señal PWM. Y ahí estaríamos sacando una señal PWM de 490 hercios al 80%. Al 80%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El 80% del periodo del PWM en alto, el 20% en bajo. Entonces, así, ¿no? El 80% en alto, el 20% en bajo. Ya. Ahora, pongamos nuestra planta a RRC, ¿no? Acuérdense que, bueno, podemos usar los bloques del SimScape, el modelo físico, pero también podemos aquí poner, acuérdense que era la ganancia era 0.5 y y la constante de tiempo era 0.05, ¿no? Entonces le ponemos así. Y vamos a ver cómo reaccionaría a la salida PWM. Ya, entonces miren, como estamos a 5 voltios, ¿no? Entonces miren, como tengo un sistema, un capacitor de un microfaradio, ¿de acuerdo? Entonces va a tratar de filtrar ese rizado, ¿sí lo ven? Va a filtrar ese rizado. Quitémosle la ganancia 0.5, pongámosle una ganancia 1, como si fuese un filtro, ¿no? Como si fuese un filtro. Pongámosle ahí. Entonces, miren, este filtro, debido a ese capacitor, va a tratar de filtrar el rizado. ¿Cuál rizado? Nosotros le ponemos aquí. Recuerden que antes del filtro, nuestra señal es de este tipo. ¿De acuerdo? Miren, en esta señal tenemos a la entrada. ¿De acuerdo? Y a la salida es esta. Ya. ¿Qué tal si disminuimos la frecuencia? Es decir, no una frecuencia muy rápida, sino pongámosle una frecuencia de unos 50 hercios, ¿ya? Miren, esta sería la salida. Esta es la entrada, ¿no? Es la señal a 50 hercios. ¿Qué tal si sacamos un diente de sierra, qué sé yo, a 2 hercios? ¿De acuerdo? Esta sería la salida. Esta sería la entrada, perdón, y esta sería la salida. Como ven ustedes, mientras menor la frecuencia, el sistema va a tratar de copiar más bien la señal PWM y no va a entender como una orden de voltaje. Lo que nos interesa a nosotros es el RMS. Entonces, ¿qué necesitamos? En primer lugar, que los sistemas que las plantas con las que vamos a trabajar sean sistemas inerciales. Es decir, que la constante de tiempo no sea muy pequeña, ¿no? No sea muy pequeña. Y si es pequeña, pues necesitamos un generador de PWM que tenga frecuencias altas. ¿De acuerdo? Como decía, el Arduino nos permite generar señales PWM con una frecuencia máxima de 490 hercios. Ya. Ahora, si volvemos a la planta, acuérdense que pongámosle la planta sin 0.5, ¿no? Ya voy a poner aquí la planta y le vamos a dar 1 voltio. No, 5 voltios de entrada. ¿Por qué? Porque nuestra señal PWM va de 0 a 5, ¿no? Por eso le pongo aquí 5 voltios de entrada. Ok. Ponemos esto aquí. Y aquí, para que sea 5, le vamos a poner un 1, ¿no? El equivalente a este en PWM. Ya.
Entonces, abrimos eso como son los 5 voltios, miren, entonces tenemos la mitad de voltaje. Claro, no genero ningún pulso, ¿no es cierto? Porque no hay corte, no hay cruce. Y acá, miren, y acá, si le diera 5 voltios, pues 2.5, eso es normal. Ya, la mitad, ¿no? Por esta ganancia. Ahora, generemos una señal al 50%. Entonces aquí le ponemos 0.5. Generar una señal PWM al 50% en RMS sería un equivalente a 2.5 voltios de entrada, ¿no? En nuestro circuito. Vamos a comparar. Entonces, miren, esta sería la señal, la salida PWM. Entonces, si nosotros dividimos 2.5, que sería el 50%, una señal PWM al 50% con una amplitud de 5 voltios, ¿de acuerdo? Sería un RMS de 2.5. Por esta ganancia de 0.5, entonces tendríamos aquí que este nivel RMS debe estar, o esta salida en 1.25, ¿no? Entonces, en 1.25 debe estar la señal de voltaje. Acá veamos, claro, aquí no estamos modulando el ancho de pulso, le damos directamente a los 2.5 y ahí estaría la curva. ¿Qué quiero decir con eso? Que la señal PWM me permite sacar un equivalente a esta constante, ¿no? Aquí miren todo este bloque. ¿Por qué hacemos eso? Porque las salidas de los microcontroladores son 1 o ceros y en el mejor de los casos tengo un pin PWM. No es que pueda sacar, a ver, ahora voy a sacar 2.5 voltios por ese pin digital. Si es un pin digital, tenemos 0 o 1, 0 o 5 voltios, ¿de acuerdo? No puedo sacar 2.5 por ese puerto digital. Por el puerto PWM puedo sacar este valor de RMS. Ya. Pero no puedo conectar cualquier planta. Y supongamos que mi sistema tiene una constante de tiempo 10 veces más rápido. Es decir, cambiamos de capacitor, le pusimos, en vez de poner el 0,1, le pusimos el de 1 microfaradio, le pusimos el de 0.1 microfarados. Miren lo que pasó con las oscilaciones. Va a copiar, va a intentar copiar esta entrada, ¿no? Esta entrada. El sistema, como es bastante rápido, va a tratar de copiar la entrada. ¿De acuerdo? Y como la entrada, miren, es bastante, cambia bastante rápido, entonces la planta también va a querer cambiar bastante rápido. Eso va a suceder si conectamos directamente el sistema, si conectamos directamente la planta con el controlador. ¿De acuerdo? Si conectamos, y eso no se debe hacer. ¿Qué podemos hacer si la planta tiene la capacidad de reaccionar bastante rápido? No tenemos una constante de tiempo bastante baja. Entonces, se debe poner un filtro pasabajos. La función de transferencia del filtro pasabajos es igual de primer orden, solo que la única diferencia es que el numerador es 1 y en dependencia del filtro que quiero diseñar, eso luego vamos a ver en para el diseño del sistema de control, vamos a tener una constante de tiempo del filtro. Esta constante de tiempo del filtro debe estar relacionada con la constante de tiempo de la planta. ¿Ok? Entonces, si la constante de tiempo de la planta, por decirles algo, es 10 hercios, ¿a qué me refiero? Que si hacemos 1 sobre esto, 1 sobre la constante de tiempo, y nos da 10 hercios, suponiendo, ¿no? Entonces, el filtro debe tener una constante mayor a los 10 hercios. Por ejemplo, 20 hercios, 15 hercios, ¿de acuerdo? No tan grande, porque si no se meten todas las otras frecuencias que no queremos. Entonces, verás, pongamos aquí un 1 y voy a poner un filtro que va a reaccionar mucho más lento que la planta. Entonces le ponemos aquí 0.5. Le pongo apply, ok. Vamos a poner aquí un score. Miren, tenemos una señal PWM, ¿no? Como PWM se ve, ¿no es cierto? Luego del filtro se ha llevado, miren,
las altas frecuencias y nos ha dejado simplemente el nivel RMS. Y eso es lo que entra ahora a la planta. Miren, ya no tenemos ese rizado. Si se fijan, ¿no? Ya. Ok, entonces, ¿qué necesitamos hacer para nuestro sistema de control? Volvamos toda la normalidad. Cuando hablamos de nuestro sistema de control y lo vamos a hacer en un microcontrolador, estamos hablando que la salida de ese microcontrolador va a tener una modulación del ancho de pulso. Si esa modulación del ancho de pulso no es lo suficientemente rápida, la planta va a tratar de copiar la salida PWM, es decir, los altos y los bajos, la planta va a tratar de copiar. Si trata de copiar esos altos y esos bajos, lo que vamos a provocar es un rizado a la salida. Entonces, vamos a ver esto. Lo que vamos a provocar es este rizado. Eso es lógico en cualquier estrategia de control digital. Esto va a pasar en el control digital del motor de su lavadora, en el control digital de su microondas, en el control digital de los motores o de los actuadores de los refrigeradores modernos, en el control digital de las lámparas que permiten la regulación de la luz o el control desde aparatos IoT. Eso va a ser normal. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un sistema digital en el lazo cerrado. Ese lazo cerrado va a provocar que a la salida del sistema se provoquen estas oscilaciones. Ya, esas oscilaciones deben estar en un determinado límite de amplitud y en una determinada frecuencia. Si no, nos multan. Ya, como nosotros en casa tenemos aparatos que fueron justamente diseñados para trabajar en condiciones de hogar, por eso se llaman tecnología para el hogar, entonces ya están controlados esos niveles de rizados. Pero si a mí se me ocurre el día de mañana meter en mi casa una pequeña fábrica donde tenemos control desde motores DC, en donde por ahí tenga un sistema de control neumático, entonces voy a generar, y si no tengo control de estas oscilaciones, voy a generar estos armónicos, estas frecuencias, que por la red, como estamos en red, ¿no es cierto? Esos armónicos que se generan en mi casa, por la red van a viajar a la casa del vecino, ¿no es cierto? Si es un edificio, a todos los vecinos de ese edificio. Y miren, lo que debería funcionar normalmente hasta 1.5 voltios, no está funcionando a 1.5 voltios, está enviando estas oscilaciones. ¿Ya? Si mi vecino al lado tiene un equipo de precisión, o qué sé yo, algún monitor de signos vitales porque tiene un familiar enfermo, tiene algún equipo de respiración artificial, equipos médicos que también pueden funcionar en condiciones de hogar, y yo estoy metiendo condiciones industriales, lo mínimo que puedo hacer es descalibrar ese equipo. ¿De acuerdo? Y lo peor que puede pasar es que le voy a dañar la refrigeradora al vecino. ¿Por qué? Porque estoy emitiendo estos picos de voltaje y dependiendo del tamaño de estos picos de voltaje, se va a sumar al nivel de voltaje del vecino, y ese nivel de voltaje del vecino, si algún equipo no resiste esos niveles de voltaje, pues ustedes saben qué pasa si le doy a algún voltaje superior. Entonces, en nuestro sistema de control, para que esto funcione normal, debemos poner rizado. Este rizado está presente en toda la tecnología moderna. ¿Cuándo no funciona así? Si nosotros ponemos un controlador analógico, lo armamos con amplificadores operacionales y olvídate del Internet de las cosas, olvídate del control digital, olvídate de una aplicación móvil que nos permita hacer ese control. ¿Qué podemos hacer? Digitalizar la parte del set point y la lectura. Es decir, no hacer el control digital. ¿De acuerdo? Pero ya a estas alturas de la tecnología todo fue para allá, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver la forma de luchar con esos rizados. Entonces, una forma de luchar contra esos rizados es poner un filtro aquí
aquí, luego del PWM, para que esas variaciones del pulso, de ancho de pulso, no vayan directo hacia la planta, porque la planta lo que va a tratar es de copiar esas variaciones y se va a generar estas oscilaciones. Entonces vamos a poner aquí un filtro. Pero si ponemos un filtro aquí, ¿de acuerdo? En el lazo cerrado ya no va a ser de primer orden. ¿Por qué? Porque voy a poner un filtro aquí. Entonces, la planta va a ser de segundo orden. Tengo que cambiar los valores del controlador para que regular esa planta. ¿De acuerdo? Ahora, antes de pasar al diseño, pongamos un filtro cualquiera. Todavía no he diseñado el filtro. Y vamos a poner los valores del controlador que hemos diseñado. Entonces, por aquí ponemos el PID. Bueno, pongámosle la función de transferencia. Ya, vamos a ver. Aquí está el KP más KI. Creo que era, si no me falla la memoria, era como un 8.9, pongámosle 9, y aquí era un 1210. Ya. Y acá abajo, pues era el 0 por, ¿no? Esos eran los valores de nuestro controlador PID. Este es el PI que diseñamos. Pongo el comparador. Ponemos por acá. Más menos. Ponemos el set point. Pongámosle un step o podemos poner una constante igual a 1. Vamos a sacar tantos bloques. Aquí le ponemos una constante igual a 1. Ya. Por ahora nos olvidamos del filtro de entrada. Ponemos el enlace inverso. Y acuérdense que esto ya generamos el código, en el código embebido, ¿no es cierto? Generamos el código, hicimos la prueba PySile, esto todo funciona de maravilla, ¿de acuerdo? Ya habíamos hecho las pruebas, nuestro controlador excelente. Y la primera pregunta que me surge, ¿dónde conecto el controlador al PWM? ¿De acuerdo? Eso es lo primero que se deben preguntar. ¿A dónde va este de ahí hasta el PWM? Acuérdense que cuando analizábamos decíamos, claro, el curso de control pleno ya hice el controlador, pongo y que responda o cumpla con las condiciones de diseño. Luego les decía, verifiquemos la energía, verifiquemos qué pasa con la energía, es decir, con esta salida de aquí. Esta va a ser la ley de voltaje que tengo que que tengo que modular. Ya, la frecuencia de este bloque no la puedo cambiar, porque eso ya decíamos, ¿no? Que una vez que eso está seteado, la frecuencia no se puede cambiar. Lo que podemos cambiar es el porcentaje del ancho del pulso. Ok, pero aquí yo tengo una señal que va desde 0, en un caso nos dio hasta 12 voltios, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tengo que modular. Una señal que va desde 0 hasta 12 voltios. Tengo que enviar un porcentaje de PWM equivalente a esa señal. Ok, pero por aquí solo entra el porcentaje. Entonces tengo que saber, por eso decíamos, es muy importante la energía que debo consumir, el voltaje que va a salir por aquí, para determinar la estrategia que voy a, al menos, poder dimensionar la fuente. Ok, entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es sacar una ganancia. No quiere dejarse sacar. Ya, entonces decimos, le hago 1 dividido para el voltaje máximo que puedo sacar por ese controlador, 12.
Ya. Ahora aquí voy a tener, le quitamos, ¿no? Entonces, si aquí está 12 voltios, aquí me va a dar 100%. Hay que sacar el 100% de la señal. Si aquí está 6 voltios, aquí me va a decir es al 50% de la señal. Y así, hacemos la conversión. Entonces, quitamos este de aquí, que no quiere irse, no sé qué pasó. Y unimos. Entonces, le voy a dar play. Bueno, esta es la salida PWM. Miren, al inicio me dice hay que dar 5 voltios. Y luego va modulando el ancho del pulso. Miren cómo va cambiando la modulación para poder realizar esta estrategia. ¿Qué estrategia? Vamos a ponerle acá. Y veamos si logró controlar. Esta es la estrategia de control. Y ya va a variar porque tenemos varios problemas aquí. Miren. Al inicio dice que hay que hacer eso. Necesitamos hasta 16 voltios para poder hacer la estrategia de control. Bueno, este es como se ven esos 16 voltios en un equivalente a PWM, a una modulación del ancho de pulso. Pero ya estoy fallando aquí, porque mi generador de modulación del ancho de pulso no da ni siquiera 16, ni la mitad. Da 5 voltios máximo. Por eso cuando el controlador me dice hay que sacar 16, él se satura y me saca los 5. Bueno, y acá. Entonces, miren, puede ser que yo haya cumplido con las condiciones de diseño, pero lo que tengo es rizado y ese rizado los vecinos me van a hablar. ¿De acuerdo? Esos rizados tienen un límite. Esto es lógico por la... ahorita hemos modelado el funcionamiento de este sistema integrado a un sistema de microcontrolador. Ya, esto luego podemos cambiar por nuestro código C y ya estaría más real, ¿no? Es decir, esta función S le cambiamos por nuestro código C y ya estaría todo esto más real. ¿De acuerdo? Ya tendríamos toda la simulación en sí del proceso que estamos tratando de controlar. Ahora, ¿cuáles son los errores? Esta necesitaba 12 voltios cuando no había esto de aquí. Bueno, ahora me pide 16, claro, porque yo tengo una salida de 5 voltios y me dice, ve, dame más voltaje, pero no tengo de dónde más darle voltaje. ¿Por qué? Porque está conectado directamente al Arduino y no hay de dónde más darle voltaje. Y por eso está saturado ahí. Miren, ¿sí ven? Está saturado. No hay modulación del ancho de pulso porque le está, dame toda la energía que tengas mientras logramos regular esto. Ok. ¿Qué podemos hacer? Una, mandar esto mediante un autoacoplador a una fuente, ¿de acuerdo? A una fuente. Y esa fuente de 12 voltios, ¿no es cierto? Y mediante el autoacoplador y un transistor, lo que vamos a hacer es modular esa fuente. No todas las fuentes permiten la modulación. Entonces necesitamos además un autoacoplador y un transistor que permite esa modulación. ¿Ok? Porque no todas las fuentes permiten la modulación. Y algunas hacemos esa modulación directamente en la fuente, lo que estamos haciendo aquí. Y lo que hacemos es quemar. En el mejor de los casos, es decir, no, ve, yo no va a modular nada y nos va a dar esto. Entonces, bueno, eso también es otra que hay que preguntarse. Ya. Decimos entonces que le cambiamos la fuente, ¿no? Que le vamos a dar 12 voltios. Aquí necesitaríamos entonces multiplicar por 6, por el doble, ¿no? El doble sería, sacaríamos 12. Entonces le damos play. Entonces ya no tengo muchos problemas con eso. Ya miren, ya no me pide 16, porque mi fuente ahora entrega 12, me pide 10. ¿De acuerdo? Ya esta sería la modulación del ancho de pulso de esta señal. Miren. Así es como se ve la modulación. O sea, en PWM, esta señal se ve así, ¿no? Esta señal se ve así en PWM. Ahí está la modulación del ancho de pulso.
Ya, así es como se ve esta señal en PWM. Ya, y así sería como se ve la salida. Pero tenemos estos saltos, estas oscilaciones que no son buenas. Como les decía, nos puede llegar a causar problemas. Ahora, supongamos que van a la red. Ya. Entonces tendríamos un problema. Ahora, supóngase que esa es la salida del eje de un motor conectado a una maquinaria. Ok. Lo mínimo que van a tener es una vibración así. Si estas frecuencias son altas, se tapan en el mismo motor. Es decir, el motor no los va a dejar pasar. Disminuyamos la frecuencia. Por ejemplo, 200 Hz. Ya aumentaron las oscilaciones. Ya. Y esto, si, como les decía, si son altas frecuencias, el eje del motor, como es un sistema mecánico, no va a alcanzar a... ¿Qué significa 200 Hz? Cambiar de estado 200 veces por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, si el motor o el eje del motor no puede cambiar 200 veces de estado, es decir, estaba en una posición y 200 veces cambió esa posición durante un segundo. Ya, ¿qué va a pasar? En el mejor de los casos, solo vamos a oír un sonido ahí en el eje, en el motor, ¿no? Algo así como suenan los servos cuando tratan de mantener una posición. Ya. Si esas frecuencias son bajas, o sea, sigámosle bajando, hagámosle 100. Entonces, si esas frecuencias son bajas, vamos a provocar, en cambio, que aumenten en amplitud. Entonces, bueno, 100 veces, ¿no? Digamos, llegamos a 50 veces y el eje del motor sí puede ya cambiar en eso. Entonces, si tenemos estas oscilaciones, lo que vamos a hacer es que ese eje empiece a mover el mecanismo que está ahí conectado, lo va a mover y va a empezar a hacer choques, ¿no? Pum, 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 de un lado al otro. ¿De acuerdo? Entonces, si no filtramos eso en los sistemas mecánicos, si no filtramos eso, nuestro sistema no va a durar mucho, se va a dañar. ¿De acuerdo? Eso va a pasar. Miren, ya disminuí la frecuencia. ¿Y qué pasó? Que aumentó la amplitud de las oscilaciones. Hagámosle algo bastante grosero, pongámosle 10. Bueno, ya no me permite, ¿no? Porque las oscilaciones van a ser tan grandes que ya la simulación no me deja. Pero miren, o sea, vamos a tener vamos a ver si me deja, al que me deje, ¿no? Vamos a probar unos 20. Este parece que sí dejó, no dejó, ¿no? Aumentémosle nomás a 50. ¿Ve? Ya es algo que va a causar más daño que ayudarnos, ¿no? Y ahí está, ¿no? Esas oscilaciones, miren. O sea, ya no tengo el control, porque esas oscilaciones ya empiezan a afectarme al sistema de control. Entonces, bueno, por eso deben ser altas, no deben ser altas en primer lugar. Sin embargo, se presentan ahí a la salida. Ya. Entonces, miren, si son altas frecuencias, ¿qué va a pasar? La misma inercia de la planta se lleva, amortigua esas frecuencias, pero no todas las plantas suelen realizar eso, ¿no? No todos los sistemas son altamente inerciales y lo que vamos a provocar son vibraciones, ruidos de alta frecuencia, dolores de cabeza, algo que te esté sonando ahí siempre va a ser molesto. Entonces, eso es lo que debemos tratar de solucionar. ¿Cómo lo vamos a hacer?
¿Cómo se realiza eso, chicos? Entonces debemos cambiar nuestro sistema de control. Ya, entonces aquí ponemos la planta. Entonces aquí miren, va a estar nuestro K, el tau de la planta, el S más 1, ¿no? Que era de primer orden. Ya. Por acá va a estar la referencia, el comparador y el error. Ya. Aquí va a estar el controlador, que es el KPS más KI sobre S. Ya. Como no tenemos un aparato en la transformada, acuérdense que la transformada de Laplace solo funciona con funciones que se pueden derivar, continuas. Esto no es una función continua. Así que eso no va a entrar dentro del lazo de Laplace, ¿no? Para el análisis en sí de la teoría de control. Y entonces para modelar esa situación, lo que vamos a poner aquí es un filtro. Que vamos a tener aquí 1 dividido para la constante de tiempo del filtro, S más 1. Porque este 1 para que no afecte, ¿no es cierto? Para que sea un filtro de ganancia 1 y no vaya a afectar a la dinámica, al menos en el luego del asentamiento, no vaya a afectar a la dinámica del controlador. Ya. Ahora, ¿cuál es la planta? La planta ahora es esto. Ya, es decir, ahora nuestro sistema de control se va a ver así. La relación entrada-salida va a ser igual. Entonces tendríamos la función del controlador KPS más KI sobre S por 1 dividido para la constante de tiempo del filtro por S más 1 por K dividido para la constante de tiempo de la planta más 1 dividido para 1 más lo mismo, ¿no? KPS más KI dividido para S por 1 sobre la constante de tiempo del filtro por S más 1 por K dividido para tau S más 1. Ya. Ahora, lo que nos toca preguntarnos es esto. Porque para poder encontrar KPKI, que deberían ser las únicas variables en este sistema de control, debo conocer todos los parámetros de la planta. Ahora, los parámetros de la planta son K, tau, y debe ser necesariamente tau F. ¿Cómo nosotros determinamos tau? Entonces decimos, miren, 1 sobre tau, esto va a ser igual a la frecuencia de funcionamiento de nuestra planta, ¿de acuerdo? En hercios. Entonces, nosotros tenemos que nuestro tau en el ejercicio del controlador de nuestra planta RRC es igual a 0.05. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos 1 dividido para 0.05 y vamos a encontrar el valor de la frecuencia de funcionamiento de nuestra planta en hercios. Ya. Ahora, debo filtrar las altas frecuencias. Ojo, debo filtrar las altas frecuencias que no no se vayan no se vayan a llevar las frecuencias de 20 hercios, porque la planta está funcionando en 20 hercios. Entonces debo filtrar todo lo que esté arriba de 20 hercios, excepto los 20 hercios. Entonces, la frecuencia del filtro que vamos a utilizar, voy a seleccionar un poquito más arriba de los 20 hercios, 25 hercios. Entonces vamos a calcular la frecuencia de corte del filtro. Esto va a ser igual a 2pi f del filtro. Esto va a ser igual a 2pi por
25 hercios. Entonces hacemos ese cálculo. Entonces esto, miren, nos da 157.0796. Esa es la frecuencia de corte del filtro, ¿de acuerdo? Para que pueda el filtro funcionar. Entonces ahora vamos a encontrar la constante de tiempo del filtro, que va a ser igual a 1 dividido para la frecuencia de corte del filtro, y esto va a ser igual a 1 dividido para 157.0796. Entonces esto va a ser igual a 0.0064. Entonces este es un filtro que va a llevarse las altas frecuencias, pero no va a afectar a la constante de tiempo de la planta. ¿Por qué? Porque es un filtro que reacciona arriba de la frecuencia de funcionamiento de la planta. Ahora, dicen, profe, pero si es arriba, ¿qué tal si utilizamos 100? ¿Qué tal si utilizamos 1000 hercios? Al fin y al cabo es arriba de la frecuencia de funcionamiento de la planta. No, chicos. Debe ser mayor a la frecuencia del filtro, a la frecuencia de funcionamiento de la planta, sí, ¿de acuerdo? Pero no debe ser cercanas a las altas frecuencias. Entonces, por eso yo hice el análisis con 50 hercios, con 100 hercios, para determinar en dónde las oscilaciones se vuelven bien grandes, ¿no? Bueno, lamentablemente la herramienta no me dejó ver con 10, para ver, eso es crítico porque la frecuencia de generación de pulso es menor a la frecuencia de funcionamiento del filtro y prácticamente lo que iba a hacer es, en pocas palabras, romper esta planta. Bueno, no puede funcionar, o sea, ese filtro sí va a llevar toda esta señal. Entonces sí, debe ser mayor, pero no muy mayor. Ahora, ¿cómo seleccionar? Pues digamos, pongo 22, pongo 23, pongo 25, pongo 24, pongo 30. Es más, ustedes podrían variar de frecuencia en frecuencia, de tal manera que determinen en dónde el rizado no va a afectarles el momento de presentar el sistema de control. Ya, bueno, entonces ya conocemos el TF, la constante de tiempo del filtro. Entonces la constante de filtro conocemos, la constante de tiempo de la planta y el K de la planta conocemos, de tal manera que la planta está conocida y ya podemos diseñar el controlador para esto. Lo que eso lo haremos el día de mañana, chicos, que tengan una buena noche. Mañana. Esta mañana dije gracias. Ustedes, chicos.